Hoy analizaremos en esta cápsula el tema nociones generales de la solución de controversias comerciales internacionales, Estado versus Estado. El mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio es un conjunto integrado de normas que se aplican de manera uniforme a las diferencias en el marco de los acuerdos comerciales internacionales de todos los miembros de la mencionada OMC. Este sistema brinda seguridad y previsibilidad para que los gobiernos y el sector privado puedan llevar a cabo sus gestiones económicas. Su función más importante es, sin duda alguna, en garantizar el cumplimiento y aclarar el contenido tanto de los derechos como de las obligaciones establecidas en el marco relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, es decir, el entendimiento sobre solución de diferencias, contemplado en el anexo 2 del acuerdo de la OMC, el cual establece los plazos y los procedimientos por seguir para cumplir con las diversas etapas de una diferencia comercial. En caso de que las partes no puedan llegar a una solución convenida mutuamente y debe recurrirse entonces a la resolución jurisdiccional. Con base en lo establecido en el entendimiento sobre solución de diferencias, los principales objetivos y funciones del sistema de solución de diferencias de la OMC son los siguientes. En primer lugar, brindar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio, de conformidad con lo que prevé el párrafo segundo del artículo 3 del entendimiento. En segundo, preservar los derechos y las obligaciones de los miembros de la OMC, párrafo segundo del artículo 3 y párrafo segundo del artículo 19 del mencionado entendimiento. En tercer lugar, aclarar las disposiciones del acuerdo sobre la OMC e interpretarlas de forma correcta. Esto de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 3 del entendimiento. Y, sobre todo, dar preferencia a las soluciones convenidas mutuamente, de conformidad con lo que prevé el párrafo séptimo del artículo 3 y artículo 11 del entendimiento. En términos generales, el sistema de solución de diferencias de la OMC consta de 3 etapas: las consultas entre las partes, la solución de la diferencia y la aplicación de la resolución SACOD. Existen dos maneras de resolver la diferencia. Por un lado, las partes pueden encontrar una solución convenida entre ellas mismas, y esto ocurre en el proceso de las consultas. Por otro lado, cuando no hay un resultado satisfactorio, se recurre a la vía jurisdiccional, donde interviene un tercero imparcial que resuelve la diferencia por medio de grupos especiales, y además un órgano de apelación o árbitros. También se puede recurrir a los buenos oficios, a la conciliación y a la mediación en cualquier momento del proceso. Algunos actores que intervienen en el sistema de solución de diferencias son los siguientes: los miembros de la OMC en calidad de partes, que estos participan como reclamantes o como demandados, y terceros, que tienen un interés en la diferencia y gozan de ciertos derechos. La Secretaría de la OMC, que brinda asistencia jurídica a los órganos jurisdiccionales, así como asistencia administrativa al órgano de solución de diferencias. También están las instituciones políticas, es decir, el órgano de solución de diferencias, el cual supervisa el proceso. Los órganos cuasijudiciales, tales como grupos especiales, que deben examinar los aspectos de hecho y de derecho de la diferencia. El órgano de apelación, que es el órgano permanente que analiza únicamente los aspectos jurídicos de la diferencia, así como los árbitros. También aparecen los participantes externos, por ejemplo, los expertos e instituciones especializadas, los cuales prestan asesoramiento sobre cuestiones de hecho complejos de las diferencias. También están los participantes no estatales, como organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que pueden tener un interés en la diferencia, pero no tienen derecho de participación. Todos los actores mencionados están sujetos a determinadas normas relacionadas con la imparcialidad de las decisiones y con normas de conducta destinadas a garantizar la integridad, así como la confidencialidad del sistema de solución de diferencias. Es preferible que en el resultado de una diferencia los miembros encuentren una solución mutua de conformidad con lo establecido en el entendimiento sobre solución de diferencias.
La mayoría de los casos de la OMC se han resuelto en la etapa de consultas, sin tener necesidad de llegar a la vía jurisdiccional. Por eso se llama solución de diferencias y no solución de controversias. La celebración de consultas entre las partes corresponde a la primera etapa, en una diferencia comercial, y también es una condición previa para el inicio de trabajo con los grupos especiales. Es decir, el grupo reclamante solamente puede recurrir a un grupo especial cuando no se haya podido resolver la diferencia en las consultas con el demandado. Las consultas entre las partes son confidenciales. Sin embargo, las soluciones mutuamente convenidas deben notificarse al órgano de solución de diferencias, a los comités, así como a los consejos pertinentes. El objetivo principal de las consultas es brindarles a los estados en conflicto la oportunidad de debatir la disputa y encontrar una solución a la diferencia antes de recurrir a la vía jurisdiccional, bajo la protección de lo que establece el entendimiento de solución de diferencias. En esta etapa del proceso, las partes intercambian información, evalúan los diversos puntos de vista, sean fuertes, sean débiles, argumentan, reducen el alcance de la diferencia y en muchos casos llegan a una solución mutuamente aceptable. También puede darse el caso de que el reclamante decida no continuar con el proceso. Entonces, las consultas por lo general tienen una duración superior al plazo establecido, que es de 60 días. Además, la inclusión de terceros en el proceso va a depender de que el reclamante quiera que los miembros de la OMC tengan la posibilidad de participar. Si las consultas no permiten resolver el conflicto, la parte reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial para resolver la citada diferencia. Este grupo debe examinar todas las pruebas que se le hayan presentado, evaluar su credibilidad, determinar su importancia y asegurarse de que exista un fundamento adecuado. En esta etapa existe la posibilidad de que los demás miembros puedan ser escuchados por los grupos especiales y presentar comunicación escrita en calidad de terceros. El grupo especial debe elaborar un informe que contenga las constataciones, es decir, las determinaciones que haya formulado sobre las cuestiones de hecho y de derecho que se le han planteado. En el grupo especial también se exponen las razones sobre las que se basan las constancias. Si el grupo llega a la conclusión de que una medida, por ejemplo una ley, un programa, un procedimiento, entre otros, es incompatible con un acuerdo, el informe debe incluir una recomendación para que el órgano de solución de diferencias indique al miembro demandado que ponga dicha medida de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo. En caso de que las partes no estén a favor del informe generado por el grupo especial, existe la posibilidad de apelar ante el órgano de apelación. Al iniciar este proceso se procede con la segunda y última etapa de la vía jurisdiccional en el mecanismo de solución de controversias. La función principal de este órgano consiste en examinar los aspectos jurídicos de los informes emitidos por los grupos especiales. Es decir, no pueden abordarse otros asuntos que no sean jurídicos, como por ejemplo solicitar nuevas pruebas o exámenes para corroborar la existencia de algo. Exclusivamente las partes en la diferencia, solamente, tienen el derecho de presentar una apelación. Los terceros en un procedimiento no pueden apelar el informe del grupo especial. Además, los miembros del órgano de apelación deben efectuar todos los esfuerzos posibles para adoptar sus decisiones por consenso. Cuando ello no sea posible, la decisión sobre el asunto examinado se adoptará por mayoría. Para implementar las recomendaciones y resoluciones tomadas por el órgano de solución de diferencias, los miembros disponen de un plazo determinado, el cual es negociado por las partes. Se estima que los países desarrollados han tenido una participación activa en el sistema de solución de diferencias desde que fue creado, como terceros o como partes. Por su condición, existe un mandato que aplica tanto para ellos como para las pequeñas economías
con el fin de que puedan resolver sus diferencias de manera justa, previsible y rápida. A su vez, se sabe que los países subdesarrollados tienen el reto de mejorar sus capacidades técnicas para utilizar con eficacia este mecanismo. Los países de América que más utilizan el sistema de solución de diferencias de la OMC son Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Brasil y nuestro país México. Además, algunos países participan como terceros cuando están interesados en una demanda específica. En el caso de los países en desarrollo, es una ventaja participar en calidad de tercero, pues les permite aumentar sus conocimientos, mejorar sus capacidades para participar en este mecanismo y evitar disputas comerciales a futuro. ¿Cómo funciona el mecanismo de solución de diferencias de Estado a Estado del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEC? Este se encuentra contenido en el capítulo 31, el cual permite garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados signatarios y, en consecuencia, brindar certidumbre a las operaciones comerciales y a las inversiones en América del Norte. El capítulo 31 conserva el sistema de solución de controversias establecido por el capítulo 20 del famoso TELECAN, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el cual permite a un estado parte, cuando considere que hay un incumplimiento a los compromisos del acuerdo. El mecanismo de solución de controversias establece el derecho de cualquier parte a solicitar un panel, compuesto por 5 miembros para analizar y resolver la controversia. Las decisiones del panel son vinculantes y obligatorias. Si la parte contra la cual se dicta una decisión no cumple, la parte reclamante tiene derecho a suspender beneficios comerciales hasta que se dé cabal cumplimiento a la decisión. El mecanismo se mejoró incorporando nuevas disposiciones, tales como cuáles: mayor cooperación entre las partes para dirimir la controversia a través de consultas, conciliación y mediación, mayor transparencia en el procedimiento, por ejemplo, a través de audiencias públicas, participación de terceras partes, etc. Una ventaja sustancial de este mecanismo es que podrá utilizarse para dirimir controversias que surjan en materia laboral y ambiental, otorgando un mayor grado de certidumbre en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 3 países. El mecanismo de solución de diferencias Estado-Estado permitirá a las partes dirimir las controversias que pueden surgir en torno a la operación del tema, privilegiando en todo momento la cooperación y las consultas. En otro orden de ideas, es importante señalar que en el marco del TLC, o sea, del Tratado de América de México con la Unión Europea, respecto al ámbito comercial, existen fundamentalmente 2 modelos que se utilizan para la solución de conflictos. El primero se conoce como diplomático-político y al segundo se lo denomina orientado por reglas. En el primer caso se trata de un diseño que privilegia la flexibilidad que otorga la negociación directa. Por ello, los mecanismos que siguen este modelo carecen de procedimientos o plazos detallados y las soluciones se basan en la posibilidad de alcanzar un acuerdo admisible para ambas partes. El segundo modelo se inspira fundamentalmente en los mecanismos que suponen la intervención de un tercero imparcial, la adjudication, cuya decisión está orientada por reglas en el curso de un procedimiento previamente establecido. En su versión más extrema, la decisión del tercero no requiere del acuerdo de las partes y las vincula de manera obligatoria. Existen además argumentos que ponderan las virtudes y defectos de uno y otro modelo en el ámbito internacional, específicamente en el contexto de las relaciones comerciales entre los estados y de las asimetrías que existen entre ellos. La mayoría de los mecanismos de solución de controversias comerciales comparten características de ambos modelos, con puntos estratégicos que permiten ubicarlos dependiendo de los factores reales de poder que intervienen en su diseño y operación. En materia de solución de controversias, la Unión Europea ha adoptado un mecanismo de carácter político-diplomático,
conforme al cual los conflictos derivados de la interpretación o aplicación del acuerdo son solucionados mediante una decisión de su órgano político, es decir, el Consejo o Comité de la Asociación. Las partes están obligadas a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta decisión. En caso de que no fuera posible solucionar el conflicto conforme a este mecanismo, puede recurrirse a un mecanismo arbitral en el que cada parte designa un árbitro y el Consejo de la Asociación a uno adicional. El resultado de la negociación del Telecom combinó los dos tipos de mecanismos, a saber, uno político-diplomático para las secciones políticas y de cooperación, así como de otro de carácter arbitral para la parte comercial. El mecanismo diplomático político tiene una cobertura amplia y comprende todas aquellas cuestiones que pueden suscitar controversia en materia política de cooperación, mismas que serán resueltas en el marco de un órgano político, que es el Consejo Conjunto, el cual cuenta, entre otras facultades, la de examinar todas las cuestiones que surjan en el propio acuerdo. De este modo, y congruente con la práctica europea y con el contenido mínimo de esta parte del acuerdo global, se eligió un mecanismo flexible y sin un procedimiento previamente establecido para solucionar las diferencias en cuestión políticamente sensibles, como pueden ser la cláusula democrática, la aplicación de la cláusula de seguridad nacional o las cuestiones derivadas de la cooperación. Ahora bien, en el artículo 58 del acuerdo global, se permite que en el caso de que una de las partes considere que la otra ha incumplido con algunas de las obligaciones establecidas, podrá adoptar las medidas apropiadas, entendiéndose por ellas medidas adoptadas de conformidad con el derecho internacional. Estas medidas deberán ser notificadas al Consejo Conjunto para que, salvo casos de urgencia especial, se busque encontrar una solución en un plazo no mayor de 3 días. El artículo 50 del Acuerdo Global prevé la posibilidad de establecer un mecanismo aplicable a las soluciones de las controversias de carácter comercial. ¿Cuáles son? A saber, primero tenemos la consulta. Este mecanismo se desarrolla en dos etapas. Primero hay una etapa de consultas directas entre las partes, que sirven para tratar cualquier asunto derivado de la materia de comercio de bienes, comercio de servicios, movimientos de capital y pagos, contratación pública, así como competencia. Cualquier parte puede solucionar la realización de consultas y el Consejo se debe de reunir dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la solicitud. Una vez reunido, se trata de alcanzar una solución negociada al problema. En esta etapa no hay plazos rígidos y las partes pueden acordarlo libremente. Sin embargo, si 15 días después de la reunión del Comité Conjunto o en la hipótesis de que ésta no se haya realizado, corre un término de 45 días posteriores a la entrega de la solicitud de la consulta. La parte que ha iniciado el procedimiento considera que no existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. No se puede iniciar la segunda etapa, que es la de carácter arbitral. Es decir, entre México y la Unión Europea acordaron otorgarse una gran amplitud en materia de consultas para resolver cualquier tipo de asuntos derivados del acuerdo. Estas consultas buscan alcanzar un entendimiento negociado en un plazo que dure entre 15 y 45 días. En caso de que no se encuentre una solución, entonces se puede iniciar un procedimiento arbitral orientado por reglas. El procedimiento arbitral tiene una cobertura más limitada que las consultas. Es decir, solo puede iniciarse con respecto a la aplicación de una medida que se considere violatoria de los acuerdos jurídicos abarcados y que no se hubiera resuelto en la fase de consultas. El procedimiento arbitral no podrá utilizarse para las situaciones o para las cuestiones relacionadas con proyectos de medidas, la interpretación del tratado o contramedidas no violatorias que causen anulación y menoscabo. Por lo que respecta a las materias que pueden ser objeto del procedimiento arbitral,
Estas se limitan exclusivamente a aquellas cubiertas específicamente en materia de comercio de bienes, servicios y compras gubernamentales. Están expresamente excluidas las cuestiones relacionadas con medidas de antidoping y compensatorias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, balanza de pagos, uniones aduaneras y zonas de libre comercio, así como la propiedad intelectual, el reconocimiento mutuo de licencias y los compromisos internacionales sobre inversión derivados de los instrumentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La razón de la exclusión se debe a que estas cuestiones están reguladas en sustancia en los acuerdos de la OMC. En tanto, las decisiones solo confirman los derechos y obligaciones de las partes en esos acuerdos. Se prefirió que los eventuales conflictos fueran resueltos de manera exclusiva en este foro. Para la elección del foro, es decir, respecto a aquellas medidas que puedan ser consideradas violatorias tanto de la OMC como del propio acuerdo de integración regional, el acuerdo contiene dos disposiciones específicas. En primer lugar, se establece que los procedimientos arbitrales planteados conforme a las decisiones no podrán considerarse asuntos expresamente relacionados con los derechos y obligaciones de México y la Unión Europea. Disposición que aísla jurídicamente un conflicto derivado de las decisiones e impide que los paneles arbitrales utilicen como derecho aplicable los acuerdos de la propia OMC. La segunda regla establece que los procedimientos que se inicien conforme a las decisiones, sin perjuicio de las acciones que pudieran iniciar las partes, en el marco de lo establecido en la OMC. ¿Esto qué significa? Bueno, esto quiere decir que en el caso de que una medida violatoria, las partes no pueden renunciar al derecho de iniciar procedimientos de solución de controversias en ambos foros. Sin embargo, en la hipótesis de que solo sucediera, no podrá establecerse simultáneamente, sino que en el segundo procedimiento solo podrá iniciarse cuando el primero haya concluido. Asimismo, el Telecuen establece que si una parte considera que una medida aplicable por la otra viola los instrumentos jurídicos abarcados y el asunto no puede ser resuelto durante los 15 días posteriores a las consultas realizadas por el comité en conjunto, o 45 días también puede ser, posteriores a la entrega de la solicitud de la reunión de consultas, dicha parte podrá solicitar por escrito a la otra y al comité en conjunto el establecimiento del panel arbitral. Aunque las decisiones en el marco del comité conjunto se adoptan por previo acuerdo entre las partes, el texto de los artículos permite afirmar que cualquiera de las partes tiene derecho a que se integre o conforme un panel, cuando se hayan satisfecho los requisitos señalados en las propias decisiones. Este es un aspecto esencial en el mecanismo de solución de controversias orientados por reglas y es un éxito del acuerdo. Los paneles arbitrales se integran por 3 árbitros, de conformidad con las reglas del procedimiento. Dichos árbitros deberán ser elegidos de manera que se asegure su independencia e imparcialidad. Los árbitros actuarán a título personal, nunca como representantes de un gobierno u organización. Asimismo, están sujetos a un estricto código de conducta. No se establecieron requisitos específicos para ser panelista, simplemente se señala de manera general que estos deberán tener una formación suficientemente variada y amplia experiencia en campos diversos. Lo anterior deja una clara libertad a las partes para la selección de los árbitros. Este es un momento procesal fundamental, ya que la calidad, eficiencia y seguridad del procedimiento depende de una adecuada selección de los árbitros. Bueno, en este orden de ideas, el mecanismo negociado con la Unión Europea está diseñado para incentivar rápidamente la designación. Sin embargo, contiene menos garantías respecto a su calidad e imparcialidad. Al presentar una solicitud de integración, la parte solicitante notificará la designación de un árbitro y propondrá hasta 3 candidatos para fungir como presidente del panel.
La otra parte deberá designar un segundo árbitro dentro de los 15 días siguientes y propondrá a su vez hasta otros 3 candidatos a presidente del plan. Las partes tendrán, a partir de la designación del segundo árbitro, 15 días para acordar la presidencia, normalmente dentro de la lista de los candidatos propuestos, aunque no existe prohibición para que previo acuerdo seleccione a cualquier otra persona. El panel se considerará establecido en la fecha en que se designe su presidente. En el caso de que una parte no designe a su presidente o a su panelista, este se seleccionará por sorteo de entre los candidatos propuestos. Esta regla crea un fuerte incentivo para que la parte demandada designe dentro del plazo establecido de 15 días. ¿A quién designa? Pues precisamente al árbitro que le corresponde. De lo contrario, este será designado de la lista de candidatos propuestos por la otra parte. En la práctica, generalmente los paneles se integran con un nacional de cada una de las partes, mexicano y europeo, así como un presidente de una nacionalidad neutra. Una vez concluido el panel y después de haber recibido los escritos de las partes, así como celebrado la audiencia, este deberá presentar a las partes un informe preliminar que contenga sus conclusiones, a más tardar 3 meses después de la fecha de establecimiento del panel. En ningún caso este informe podrá ser presentado después de 5 meses de esta fecha. Además, las partes cuentan con un plazo de 15 días para presentar por escrito sus observaciones y el panel deberá rendir su informe final 30 días después, contados a partir de la presentación del informe preliminar. Todas las decisiones del panel, incluso la adopción del informe final, se toman por mayoría, correspondiendo un voto a cada área. Cumpliendo o para efecto de dar cabal cumplimiento del informe del panel, la parte que perdió el caso deberá cumplir con el informe final sin demora. Para ello se le otorga un plazo de 30 días posteriores a la entrega del informe final para que notifique a la otra parte, sus intenciones al respecto. En el caso de que no sea posible cumplir de inmediato, se podrá acordar un plazo razonable para hacerlo. En este punto particular del acuerdo, se presenta una característica novedosa que consiste en una intervención significativa del panel, que dictó la decisión en la supervisión de su exacto cumplimiento. En efecto, si las partes no logran acordar el plazo razonable, cualquiera de ellas podrá solicitar al panel original que determine en un término de 15 días otra situación, o sea, en ese plazo. Antes de la conclusión del plazo razonable acordado por las partes o determinado por el panel, según sea el caso, la parte responsable de su cumplimiento deberá notificar a la otra las medidas adoptadas para cumplir el informe final. Una vez hecha la notificación y en caso de desacuerdo, cualquiera de los estados podrá solicitar de nuevo la intervención del panel original para que éste dictamine en un término de 60 días la conformidad de las medidas adoptadas con el informe. En caso de que la parte signataria responsable no notifique la medida antes de finalizar el plazo, o bien que el panel determine que las medidas adoptadas son incompatibles con la decisión, el vencedor podrá solicitar consultas con objeto de acordar una compensación que ponga fin al conflicto. La falta de acuerdo lleva a la última etapa, que corresponde precisamente a la suspensión de beneficios. ¿En qué consiste la suspensión de beneficios? Si la parte reclamante no solicitó consultas para acordar una composición o habiéndola solicitado no se alcanzó un acuerdo dentro de los 20 días posteriores a la solicitud, podrá suspender beneficios de efectos equivalentes a aquellos afectados por la medida que se resolvió. Entonces, se considera violatoria de los acuerdos. Los beneficios deberán suspenderse primero en el mismo sector o en sectores afectados por la medida violatoria. En el caso de que esto no sea efectivo o práctico, podrá suspenderse en otros sectores. En lo que refiere al capítulo de inversión, en el TECME, aquí se actualizaron las disciplinas que contenía el TELECAM en materia de protección a los inversionistas de América del Norte.
limita el alcance mediante el cual inversionistas extranjeros pueden demandar a los gobiernos utilizando el mecanismo de solución de diferencias inversionista-Estado. Como resultado de este capítulo, se mantiene un ambiente de certidumbre para la inversión en la región. El capítulo de inversión se divide en dos secciones: disciplinas para la protección de la inversión. Contiene además las disciplinas de protección a la inversión extranjera, que son vinculantes para Estados Unidos, México y Canadá. Las disciplinas de protección a la inversión previstas son el resultado de una revisión y actualización de los estándares de seguridad, con la finalidad de mejorar y aclarar su alcance. La negociación de este capítulo se benefició de la experiencia de las partes en los casos inversionista-Estado, que han enfrentado en el marco del capítulo de inversión del anterior Telecán. En la disposición sobre nivel mínimo del trato, se incluyeron aspectos para dar mayor certidumbre, tales como trato justo y equitativo y seguridad y protección plena. Las disposiciones sobre trato de nación más favorecida y trato nacional evitan tratos discriminatorios para los inversionistas de cualquiera de las partes. La expropiación y compensación otorga certeza legal a los inversionistas y garantiza un trato no discriminatorio adecuado. En el caso de las transferencias, estas las podrán realizar los inversionistas libremente y sin demora hacia sus países de origen. La denegación de beneficios contempla las condiciones mediante las cuales un país miembro puede no otorgar los beneficios del capítulo de inversionista. En particular, el capítulo de inversión del TEN no limita a las partes en su capacidad para la adopción de políticas públicas necesarias para la protección de la salud, seguridad o el medio ambiente, entre otros. Los mecanismos de solución de diferencias inversionista-Estado. En este aspecto se contiene el mecanismo de arbitraje inversión-Estado, vinculante únicamente entre México y Estados Unidos para las siguientes modalidades de reclamaciones de inversión. Los inversionistas de una parte podrán reclamar la violación a las obligaciones de trato nacional, nación no favorecida y expropiación directa. Reclamar la violación de cualquier disposición del capítulo de inversión, siempre y cuando el inversionista o su inversión sea parte de un contrato en los sectores de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, transporte y proyectos de infraestructura. 3 años después de la entrada en vigor del TEMEC, el mecanismo de solución de controversias bajo el Telecán quedará sin efecto para Canadá y Estados Unidos. En caso de que alguna disputa entre inversionistas y gobiernos se recurrirá a cortes domésticas, tribunales nacionales o algún otro mecanismo de solución de controversias. Por su parte, el mecanismo de arbitraje se actualizó incorporando nuevas disposiciones, tales como cuáles: la transparencia del procedimiento arbitral, tanto en las actuaciones escritas como orales, la aplicación de las más recientes reglas de arbitraje de la Comisión Nacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil, la UNCITRAL, por sus siglas en inglés, la emisión del proyecto de laudo arbitral para dar la oportunidad a las partes a que presenten comentarios y la incorporación de reglas de ética que los árbitros deben observar, procedimientos más expeditos para dirimir cuestiones de jurisdicción, reglas para la participación de partes no contendientes, así como para la terminación del arbitraje por iniciativa procesal. Ahora entra la solución de controversias en materia de revisión de cuotas antidumping y compensatorias, expresamente el capítulo 10 del tema. El TEMEC contiene diversos mecanismos de solución de diferencias, a través de los cuales se busca hacer efectiva la operación y aplicación de las disposiciones del tratado, así como otorgar certidumbre y certeza jurídica a las partes y operadores jurídicos. A continuación se describen rápidamente cada uno de estos mecanismos. Al igual que el Telecán en el TEMEC, los 3 países conservan su derecho de imponer cuotas y medidas antidumping y compensatorias, así como también mantienen el sistema de paneles binacionales para resolver diferencias en esta materia. El mecanismo de solución de diferencias ante un panel binacional es de vital importancia para el sector productivo mexicano, dado que representa una alternativa legal adicional para defenderse en caso de ser objeto de medidas antidumping o compensatorias
en Estados Unidos o en Canadá. En el TEME se mantiene el derecho de los tres países de reformar en cualquier momento sus disposiciones jurídicas en materia de derechos antidumping y cuotas compensatorias. Sin embargo, en caso de que realicen una reforma que aplique a las mercancías de alguno de los otros dos países, el país afectado puede solicitar que dicha reforma se someta a revisión de un panel binacional. Dicho panel puede emitir una opinión declarativa sobre si la reforma se apega a lo dispuesto en el tema. También puede recomendar modificaciones a la reforma en cuestión. Si lo hace, los países involucrados deben iniciar consultas que lleven a una solución mutuamente satisfactoria. En caso de que no se alcance una solución de este tipo, el país que haya solicitado la integración del panel puede adoptar medidas legislativas o administrativas equiparables o denunciar el tratado con respecto al país que hizo la mencionada reforma. Un elemento adicional que se incorpora al TEME consiste en el mecanismo de cooperación para prevenir la evasión de derechos en materia de leyes sobre remedios comerciales. Es decir, se establece y reconoce el compromiso de los tres países a compartir información aduanera relacionada con importaciones, exportaciones y operaciones de tránsito para facilitar el combate a la evasión de derechos. En virtud de este mecanismo, la parte implicada puede solucionar que un panel revise la resolución definitiva sobre los derechos antidumping y compensatoria que emita la autoridad investigadora competente del país importador. El objeto de dicha revisión es dictaminar si la resolución se dictó conforme a las disposiciones jurídicas del país importador. El panel puede confirmar la resolución definitiva o devolverla a la autoridad investigadora, con el fin de que ésta adopte las medidas que aquella decida. En este último caso, las medidas adoptadas por la autoridad investigadora en seguimiento a lo dispuesto por el panel puede ser revisada por el mismo panel. El fallo es decisivo para las partes y los tres países se comprometen a que tengan efectos definitivos en sus respectivas jurisdicciones. Es decir, dicho fallo no puede ser apelado ante autoridad jurisdiccional alguna. Voy a la solución de controversias en el marco del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. El Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico es un tratado de libre comercio que establece las reglas y disciplinas bajo las cuales habrá de registrarse la relación comercial de los 11 países de la región Asia-Pacífico. ¿Cuáles son? A saber, Japón, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei. Es la negociación comercial multilateral más relevante de los últimos 25 años. La Alianza Pacífico representa un esfuerzo particularmente importante de ampliación y diversificación de mercados. Para México, es un gran nicho de oportunidad. En materia de solución de controversias se parte de un mecanismo similar al establecido en su momento en el TELCAM y en el resto de los tratados comerciales internacionales firmados por México, con las mejoras derivadas de la experiencia y de la negociación del TPP, ahora conocido como CPTPP, por sus siglas que deje su nombre, y TIPA. El acuerdo marco establece la obligación de las partes en una diferencia, es decir, la parte reclamante y la parte reclamada, de procurar llegar a un acuerdo sobre la interpretación y aplicación del protocolo adicional, llevando a cabo todos los esfuerzos para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria sobre cualquier asunto que pudiese afectar su funcionamiento. De los 30 capítulos que contempla el acuerdo, el establecimiento de un mecanismo para la solución de controversias se encuentra contemplado en 2 de ellos. El primero, respecto de las controversias que surjan entre los estados, dispuestos en el capítulo 28. Y el segundo, relacionado a las eventuales controversias que surjan entre inversionistas y Estado, de conformidad con lo que prevé el capítulo 9. El mecanismo de solución de controversias establecido en el capítulo 28, dirigido de Estado a Estado, determina que este se aplica según su artículo 28.3 respecto de los siguientes aspectos. Primero, prevenir o solucionar las controversias relativas a la interpretación del mencionado acuerdo. Segundo, si una parte considera que una medida vigente o un proyecto de otra parte resulta incompatible con una obligación del acuerdo, o bien si se ha incumplido con una obligación del tratado.
Si una parte considera que un beneficio que razonablemente pudiera haber esperado recibir está siendo anulado o menoscabado por la aplicación de una medida de la otra parte que es o no es compatible con el tratado, solamente se puede recurrir respecto de posibles inconvenientes que surjan de las materias que se ubiquen en los siguientes capítulos. Capítulo 2, comercio de bienes, acceso a mercados de agricultura. Capítulo 3, reglas de origen y procedimientos relativos al origen. Capítulo 4, textiles. Capítulo 5, administración aduanera y facilitación al comercio. Capítulo 8, obstáculos técnicos al comercio. Capítulo 10, comercio transfronterizo de servicios. Capítulo 15, contratación pública. Las disposiciones del capítulo 28 son aplicables a la prevención o solución de cualquier diferencia que surja entre las partes relativa a la interpretación o aplicación de las disposiciones del protocolo adicional, o cuando una parte considere que una medida vigente o un proyecto, está en proyecto de otra parte, es o pudiera ser incompatible con las obligaciones previstas en el protocolo. Ahora bien, en el protocolo adicional contemplan los mecanismos de solución de controversias en las siguientes materias: inversiones, servicios financieros, protección al consumidor en el comercio electrónico, telecomunicaciones y entre partes de la alianza. El mencionado capítulo incluye varios apartados sobre consultas, conciliación, mediación, establecimiento de grupos especiales para la resolución de las consultas, asesoría técnica de terceros expertos en materia objeto del conflicto, compensaciones mutuas, así como suspensión de beneficios en caso de no llegar a un acuerdo. Si cualquiera de las opciones mencionadas no prospera, existe la posibilidad de someter la reclamación a un arbitraje, respecto del cual el demandante podrá decidir el procedimiento arbitral que le convenga, ya sea bajo las reglas del CIADI, de la CENUMI, o si ambas partes de la controversia lo acuerdan, el inversionista como demandante y el Estado como demandado. Cualquier otra institución arbitral o cualquier otra regla de arbitraje puede aplicarse. De igual manera, en el artículo 28.22 sobre los derechos de los particulares del CPTPP, se establece que ninguna parte podrá exigir a su Estado, conforme a sus leyes internas, el inicio de un procedimiento judicial contra cualquier otra parte, argumentando que alguna medida adoptada por esta parte es incompatible y o que haya incumplido con sus obligaciones establecidas en el mencionado tratado. Por otro lado, en forma específica, el capítulo 13 sobre telecomunicaciones y el capítulo 18 sobre propiedad intelectual consideran disposiciones especiales sobre el recurso a la aplicación de procedimientos administrativos y judiciales para la solución de controversias, respecto de medidas adoptadas por los servicios públicos de telecomunicaciones en el capítulo 13 y en relación a nombres de dominio, a la comercialización de ciertos productos farmacéuticos cuando se trate de casos de asuntos de la propiedad intelectual. El mecanismo de solución de diferencias entre las partes de la Alianza del Pacífico contempla además diversos medios alternativos, como son las consultas, los buenos oficios, la conciliación, la mediación. Se llega al arbitraje en caso de no alcanzar o conseguir una solución satisfactoria. En este sentido, es claro que el arbitraje y los medios alternos de solución de diferencias se han convertido en el mecanismo idóneo para resolver los mencionados desacuerdos, litigios o conflictos que existen entre las partes. Muchas gracias.